generalidades. Posteriormente vamos profundizando. El otro día hablamos de biomoléculas, falta un poquito eso sí, y ahora vamos a hablar de proteínas. Generalidades de acuerdo al programa analítico, de acuerdo al programa que se tiene. Hablé con la doctora sobre el asunto de los exámenes. No se puede. Es una política de la universidad específicamente en este año de reacreditación. Entonces yo quería tomar los exámenes como es mi costumbre. Y al final, pues se van a tomar 3. Ahora hay una cosa, digamos, yo voy a hacer mi propia pregunta. Yo no hago preguntas capciosas ni nada de eso. Yo preguntas de lo que yo enseño, ¿no? Entonces, yo al día del examen, no se preocupen que las preguntas mías van a ser de ustedes, para ustedes. Ahora, sobre dar el examen de viernes, por decir, dice que no se puede mover. No, si alguien no puede, tendría que hacer una carta para tomarse el otro día específicamente a esas personas o a esas personas que no pueden dar el viernes. Yo voy a tratar de que el otro examen ya sea en nuestro horario y así, ¿no? Hasta ahora no está muy clarificado eso, y sobre el tema, el contenido, la autora quedó en pasarme un texto que todavía no me lo ha pasado, así que no podemos atrasarnos más. Igual la proteína, aminoácidos y demás no van a variar, así que vamos a hablar de eso ahora. Así que, así son las cosas. ¿Se puede cerrar cualquier cosa? No importa que la doctora avance hasta el tema final, igual vamos a dar, por decir, hasta el tema 8. Así que no se preocupen de su avance. Existe un programa, así que no se puede salir de ahí. De todas maneras yo me saqué de lo que aparte de los auxiliares que tenemos en práctica, algún estudiante que no sea auxiliar puede ser mi yuco. Necesito a alguien que no sea doctor ni doctor. Ya, después hace una votación y los compañeros eligen. ¿Alguien? ¿Cómo funciona esto? ¿Está prendido? Ah, sí. Ustedes son más de 90. Esa hojiña no era para todos. Apaguen la luz o lo que les gusta sin luz. Ya va llenando la lista. Bien, ¿qué son las proteínas? Son macromoléculas, son moléculas grandes, ¿no? Formadas por quiénes? Por una cadena de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Sus componentes esenciales son componentes esenciales para la función y función de las células del
crecimiento de un edificio. No se cae el edificio, constituyen aproximadamente el 50% del peso seco de una célula y están involucrados prácticamente en todos los procesos biológicos, desde la catálisis de reacciones hasta la defensa inmunológica. ¿Verdad? Repito algo muy sencillo, pero que quede bien claro. Son macromoléculas compuestas por aminoácidos que están involucradas en todos los procesos celulares, constituyen más o menos el 50% del peso de la célula. ¿De qué están formadas? Carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunos casos también azúcar. Los aminoácidos son las unidades básicas. ¿Cuáles son las unidades básicas de una proteína? Los aminoácidos. 20 el tipo. El orden y tipo de aminoácidos determinan la estructura tridimensional y función de la proteína. O sea, de acuerdo a cómo están ordenados, inclusive vamos a ver después del desdoblamiento, ya determina qué proteína específicamente. La mayoría de estos textos de acá lo hemos sacado del librito que les mandé. Van a estar leyendo. ¿Ya? Entonces, estos son los conceptos básicos. Entonces son 20 tipos. Acuérdense de John, C-H-O-N, y a veces azul de más, ¿no? Entonces, 20 aminoácidos, digamos, tienen varios niveles, ¿no? Un nivel primario con secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlace peptídico, como dijimos anteriormente. ¿Cómo se unen los aminoácidos de la proteína? ¿Por qué? Por enlace peptídico. Esta determina una secuencia que identifica la función de la proteína. El nivel secundario está formado por conformaciones locales como hélices, alfa y láminas beta. O sea, volvamos al comienzo. El nivel primario, secuencia lineal de aminoácidos formados por enlaces, ¿no? Este nivel primario determina la identidad de la proteína. El nivel secundario ya son conformaciones locales que van en forma de hélice o en forma de láminas beta. Poco a poco vamos a ir entendiendo esto, que estabilizan mediante enlaces de hidrógeno. En este nivel secundario ya los enlaces son de hidrógeno. El nivel terciario, la estructura tridimensional completa que resulta del plegamiento de la cadena polipeptídica, es esencial para la actividad biológica. Es una estructura tridimensional, nivel terciario. Y el cuaternario es de unión o más cadenas polipeptídicas que interactúan para formar complejos funcionales. Por ejemplo, la hemoglobina. ¿En qué nivel de estructura está la hemoglobina? En un cuarto nivel, nivel cuaternario. ¿Ya? Entonces, que quede claro esto, hay 4 niveles dentro de las estructuras de acuerdo a su agrupación. La estructura primaria es simplemente una secuencia lineal de aminoácidos que forman una proteína. Se unen uno tras otro mediante enlaces peptídicos, repetimos, que son un tipo de enlace amida. Ahí viene el nombre. Este enlace se forma cuando el grupo carboxilo, COH, de un aminoácido se une al grupo amino, NH2, del siguiente, eliminando una molécula de agua, que es una reacción de condensación. Entonces, la reacción de condensación se produce cuando un enlace amida se une con un enlace carboxilo, del grupo carboxilo, y produce una reacción de condensación, se elimina agua. A cada aminoácido dentro de la cadena se llama residuo. ¿Cómo se escribe la secuencia? Siempre se escribe de izquierda a derecha, empezando por el N terminal, el extremo con un grupo amino libre, y terminando en la C terminal, grupo carboxilo. Entonces, ¿cómo se escribe la secuencia? Empieza por N terminal, hidrógeno, y termina en una C terminal. Se usa la abreviatura de 3 letras o una letra por aminoácido. Ejemplo, AS, AN, ALT, quiere decir respectivamente los aminoácidos conocidos, ¿no? Adenina, valenina, adenina, adenina, o simplemente las iniciales. Esta secuencia pertenece a la angiotensina, una hormona que regula la función. ¿Sabían ustedes que la angiotensina
por medicina, por farmacología, sabemos de que hay medicamentos que actúan sobre la angiotensina, ¿verdad? Otros que actúan sobre la pared de los vasos, otros que actúan sobre diferentes niveles. ¿Sabían ustedes que la angiotensina es una proteína? Pues es una proteína. Esta secuencia que hemos visto como ejemplo, ¿no? Datos útiles. Las proteínas tienen entre 50 y 2000 aminoácidos. Cada aminoácido pesa en promedio 110 daltons. Imagínense, dedicarse a pensar cuánto pesa un aminoácido para Tuti, ¿no? No tiene nada que hacer. 110 daltons. Por eso una proteína típica pesa entre 5500 y 220.000 daltons. Entonces, ¿cuántas proteínas, cuántos aminoácidos en promedio tiene una proteína? Entre 50 y 2000. Eso lo podemos rescatar de esta diapositiva. Glutatión es un tripéptido, es decir, una molécula formada por 3 aminoácidos, ¿no? Glutamato, cisteína y glicina. Su secuencia es letra griega, si no me equivoco, es gamma, glutamil, cisteína y glicina. Bueno, vamos a ir mucho a la química misma. Entonces, estamos viendo un ejemplo. Función y forma oxidada. El grupo tiol de la cisteína puede oxidarse formando un punto disulfuro. Su forma reducida es la más abundante dentro del acero. Funciones principales del ácido SH. Antioxidante clave. Ustedes saben que hasta ahora comercialmente se está utilizando glutatión, ¿verdad? Protege la célula del daño oxidativo neutralizando los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? A ver. Son los radicales que están presos. Vamos a seguir. Vamos por la casa. Mantiene proteínas en estado funcional y evita que los grupos SH, sulfuro y hidrógeno de la cisteína, otras proteínas se oxiden. O sea, antioxidante, punto. La importancia clínica hemos puesto una proteína en específico, ¿no? De ejemplo, alta concentración en el hígado, lugar central de desintoxicación. El metabolismo involucra la enzima glutamina transmembrasa. Todo en bioquímica se abrevia, ¿verdad? Acuérdense del ATP, del AMP. La GGT es un biomarcador hepático útil para determinar carcinoma hepatocelular y hepatopatía alcohólica. O sea que es un marcador, ya sea por deficiencia o ya sea por exceso, aparte de la transaminasa y todo eso que conocemos. Analogía útil. Piensa en glutatión como un escudo celular que mantiene las proteínas sanas y defiende a la célula del estrés oxidativo, algo así como el óxido que puede dañar las partes internas del cerebro. El estrés oxidativo son, como se dice, son los residuos, es la basurita de lo que la célula produce en su anabolismo, catabolismo y metabolismo. Ese estrés, digamos, esa basurita se pega a las células nuevas y no las deja crecer, las intoxica, las destruye y las mata, y ahí aparecen las enfermedades y el envejecimiento, ¿verdad? Entonces, estos productos llamados protectores, digamos así, del metabolismo, disminuyen o evitan esa anomalía. Pero esa anomalía es natural, por eso se produce el envejecimiento, porque si no, todos estaríamos pobres toda la vida, ¿verdad? A eso la ciencia ahora está atendiendo al estudiar a estas biomoléculas, ¿no? Y proteínas. Las cadenas laterales. Las cadenas laterales del grupo R de los aminoácidos son claves para determinar la carga eléctrica de la proteína y la solubilidad en el agua. ¿Para qué son claves las cadenas laterales? Para determinar qué carga eléctrica tiene la proteína y cuán soluble es en el agua. ¿Qué determina la carga de una proteína? No es el esqueleto peptídico, o sea, los enlaces amidas, sino las cadenas laterales con carga. Estamos hablando acá arriba. Si son ácidas, glutamato,
aspartato. Si son básicas, lisina, arginina y citina. La carga neta de una proteína depende de cuántos grupos ácidos básicos tiene. Esto determina su punto isoléctrico, o sea, el pH donde la proteína no tiene carga. Resumen de esta diapositiva. ¿Qué hacen las cadenas laterales? ¿Para qué sirven, digamos así? Tienen la carga eléctrica de la proteína y determinan la solubilidad o no solubilidad general, ¿no? Ejemplo, proteínas básicas, por ejemplo, ricas en lisina y arginina con carga positiva pH neutro. Proteínas ácidas ricas en glutamato y aspartina, carga negativa pH neutro. Efecto del pH. A pH ácido la proteína se carga más positivamente. A pH básico se carga más negativamente. ¿Ya? En cuanto a la solubilidad, los aminoácidos polares son las proteínas hidrosolubles, los alifáticos y aromáticos no polares son las proteínas hidrofóbicas, comunes en la membrana celular. Resumen de esta diapositiva. ¿Cuáles son las proteínas comunes en las membranas celulares? Las proteínas hidrofóbicas, que son las que permiten el paso de una sustancia y no permiten el paso de otra, porque si no nuestras células tendrían una mala función, ¿verdad? Cualquier sustancia entraría. O sea, como se dice, la selección del transporte a través de la membrana. Aplicación clínica. Las proteínas ayudan a mantener el pH celular sanguíneo, efecto tampón. Hay un tema que es de tampones. No son los tampones que ustedes creen, no son los tampones. Gracias a sus grupos funcionales capaces de aceptar o donar hormonas. Entonces, las proteínas ayudan a mantener el pH celular gracias a sus grupos funcionales capaces de qué? De donar o aceptar protocolos. Ahí hay un intercambio ya mucho más pequeño. La estructura secundaria se refiere a la forma local que adopta una proteína debido a puentes de hidrógeno entre partes del esqueleto peptídico, no entre cadenas laterales. ¿Qué forman los puentes de hidrógeno? Entre el oxígeno del grupo carbonilo, como ven ustedes, es igual, C unido a oxígeno, carbonilo y oxígeno, y el hidrógeno del grupo amida, N hidrógeno. Al hidrógeno de aminoácidos cercanos a la cadena. Entonces los puentes de hidrógeno se forman entre estos grupos, carbonilo y amida, carbonilo y amida. Ya hablamos antes del grupo hélice. La forma hélice tiene forma de espiral o varilla enrollada. Las cadenas laterales de los aminoácidos sobresalen hacia afuera de la espiral. Cada enlace de hidrógeno se forma cada 4 aminoácidos. Hay aproximadamente 3.6 residuos por vuelta, o sea, como se dice, eliminado. Casi siempre es una hélice electrónica que gira hacia la derecha. Resumen de esta diapositiva. Los tipos hélice alfa tienen forma de espiral, ¿no? Cada enlace de hidrógeno se forma cada 4 aminoácidos. La hoja plegada beta. Esta hoja que vimos alfa de la primera y la hoja plegada beta. Hay un gráfico que más adelante vamos a ver. La hoja plegada beta es un tipo de estructura secundaria de las proteínas, formada cuando las cadenas se alinean a cada lado y se unen mediante puentes de hidrógeno. Entre cadenas no dentro de una sola. O sea, entre las cadenas se alinean, se ponen paralelas y se unen mediante hidrógeno. No están dentro de una sola, o sea, son cadenas independientes, se van plegando. Vamos a ver el plegamiento. ¿Cuáles son las características de la hoja plegada beta? Puede estar en dirección paralela a los puntos que dirigimos y en una dirección antiparalela en dirección opuesta. Estructura extendida no enrollada como la hélice alfa. Se llama plegada, ¿por qué? Porque los enlaces carbono-carbono tienen una forma tetraédrica, lo que impide que sea completamente plano. Es verdad, esta forma de plegamiento de las proteínas, tanto hélice o alfa, son tridimensionales, hasta tetradimensionales, digamos así. Cuando vemos una infinidad, podemos entender mejor. Giros. Son cambios bruscos de dirección en la cadena polipeptídica, son comunes en la superficie de proteínas globulares, aminoácidos como la glicina y la prolina aparecen en estos giros de superficie. ¿Cuál es la analogía?
Imagina la hoja beta como una escalera plegada en zigzag, donde los peldaños son los puentes de hidrógeno y los giros beta son como esquinas donde la cadena cambia de rumbo. O sea, son las esquinas, esos son los giros beta, las esquinas de una escalera en zigzag. Ahí tenemos los tipos, por ejemplo, la forma de espiral con un resorte, esta, la hoja plegada. En realidad esto ya es muy fino, no se le va a preguntar en el examen, a ver, dibuje la hoja plegada. Pero es bueno saber cómo estas proteínas se juntan, se alinean, se separan, etcétera, ¿verdad? Y es bueno saber de que no se forman de una sola forma, sino tienen sus tipos, hélice, alfa, se plegan, hay giros, y en cada giro hay, como se dice, puentes de hidrógeno, en cada esquina de esa grada zigzag. Bien. ¿Cuál es la estructura terciaria? La estructura terciaria es una forma tridimensional final que adopta la proteína funcional resultado del pegamento de su cadena. O sea, la estructura final es la estructura terciaria. ¿Qué la estabiliza? Se mantiene por interacciones entre la cadena lateral del grupo R de los aminoácidos que incluyen puente de sulfuro, puente de hidrógeno y puente salino. Algunos ejemplos de planes iónicos y después vienen las interacciones hidrofóbicas entre residuos no polares que se esconden del agua cúmulo de los aminoácidos alifáticos diagonales. Vamos a tratar de extrapolar esto a la medicina, no tanto a la pero el programa nos dice que tenemos que llevar. Así que vean un poco esto también. ¿Qué forma tiene? ¿Quién? La estructura terciaria. Es tridimensional, compacta y específica. Está formado por dominios, unidades estructurales más pequeñas que se pliegan de manera independiente. ¿Qué son los dominios? Unidades estructurales más pequeñas de proteínas que se pliegan de manera independiente. ¿Qué es la desnaturalización? Sustancias como la urea, los hidratos de vanillo rompen estas interacciones, la proteína pierde su estructura de función. Estos compuestos se llaman desnaturalizantes o autotróficos. Más adelante, cuando estemos, digamos, a la clínica, vamos a ver qué son estos desnaturalizantes. Entonces, la estructura terciaria, tridimensional, es compacta y específica. Está formado por unidades estructurales más pequeñas. Bueno. Como pueden ver, ese guañanito aparente es una estructura bien localizada. La proteína dihidrógica cuaternaria de cobre, zinc, peróxido de tasa de titanio. Obviamente, estructuras inclusive se estudian en plantas, ¿no? Purificación y caracterización. La purificación proteica es un proceso fundamental para estudiar la función y estructura de la proteína. Permite aislar las defensas biológicas complejas como sangre, tejidos y huesos. ¿Qué implica la caracterización de una proteína? La purificación y el estudio de su estructura. Entonces, ¿qué es la caracterización? La purificación y el estudio de su estructura. En primaria, secundaria y terciaria, lo que hemos mencionado anteriormente. Los pasos básicos son ruptura celular, obtención del extracto crudo, fraccionamiento por centrifugación y solunización. Obviamente que estos son procedimientos netamente bioquímicos en la laboratorio. Principio usar la purificación, solubilidad, se precipitan sal, se ajustan al pH, tamaño, se filtran en gel, se ultracentrifugan, carga, electroforesis, bueno, procedimientos netamente bioquímicos. ¿Qué hace o para qué se precipitan con sal? Se aumenta la sal a baja concentración, a alta concentración, se precipitan y se mezclan con amonio. Vamos a saltar esta parte, ¿ya? Y a mí me gusta. Función. Veamos. Estructural. Colágeno, queratina. ¿Por qué será estructural? Por la forma, estructura, pues, y una estructura, ¿verdad? Por eso están viendo a todas esas señoras que buscan su colágeno.
Transporte, la hemoglobina y la albúmina, importantísimo. Imagínense, si no hay hemoglobina, ¿dónde se montaba el oxígeno? Dicen que la hemoglobina es una señorita bien coqueta. Le gusta el oxígeno, pero si aparece monóxido de carbono 15 veces más aquí, se dan cuenta que es feliz. Al pobre oxígeno lo deja y se va con un criminal. Por eso es que si alguien nos echa humo aquí, nos cierra la puerta, ¿qué pasa con nosotros? Porque la hemoglobina, estamos respirando, parece que hay oxígeno y hay humo. La hemoglobina, ¿qué es lo que agarra? Al humo, al monóxido. Qué infeliz, ¿no? Prefiere como la gallina, la que quita al maíz. Qué desgraciado. Bueno, así es la hemoglobina. La albúmina es importantísima, es una de las proteínas más importantes, ¿no? Cuando ustedes ven a alguien muy debilitado, se pide un periodo de laboratorio, ¿qué es lo que se le da con la proteína? Albúmina, ¿no? Desde el punto de vista hormonal, la insulina, la hormona del crecimiento. Desde el punto de vista defensivo, los anticuerpos son proteínas. Contractil, la famosa miosina, llevada en psicología. Receptores de insulina. Y de reserva la ferritina, importantísimo también. Cuando alguna vez estudien anemia durante la diabetes, esa anemia, los diabéticos van a ver cómo actúa la ferritina, que también es una proteína que ayuda mucho. Analogía clínica. Ahí no va. Imagina que la célula es una fábrica y las proteínas son los trabajadores especializados. Algunos construyen estructura, otros transportan material y otros catalizan. Realmente el cuerpo es tremendo. Aplicación clínica. La comprensión del plegamiento y función proteica es crucial en patologías como la enfermedad de Alzheimer, donde el mal plegamiento de proteínas conduce a la formación de placas. O el desorden metabólico en el que las enzimas presentan resistencia. Plegamiento, la forma en que se plegan las proteínas para formar una estructura es importante. Ya se sabe que el mal plegamiento, las proteínas amiloides que se llaman, son las que producen el Alzheimer. La importancia clínica, mutaciones pueden causar enfermedades genéticas, muchas terapias farmacológicas actúan sobre la proteína, clave para diagnóstico molecular y biotecnológico. Deficiencia de proteínas estructurales como el colágeno causan enfermedades como el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Qué tal? ¿Alguna manera tan elástica? Ya. Tenemos mucho más, pero ahí vamos a quedarnos. De todas maneras, ejemplo, en el huevo tenemos la albúmina, en la leche la caseína, la lactoalbúmina, la carne la miosina, el colágeno, en la soya la glicina y la legumbre la globulina. Nos quedamos en ejemplos de proteínas. ¿Será que las diapositivas las pueden pasar por el grupo? No.